Hola, buenos días a todas, a todos, buenas tardes también para quienes nos ven desde otros lugares, de otros países. Mi nombre es Andrea Muñoz y yo soy parte de la colectiva Habitar el Deseo. En representación de mis compañeras, hoy tendré el gusto de poder moderar este espacio, este conversatorio llamado Narrativas Pandémicas. En esta sesión vamos a compartir el proceso y las reflexiones de un proyecto que inició durante la pandemia, que nos convocó primero a nosotras como colectiva Habitar el Deseo a reflexionar sobre cómo vivimos nuestros espacios en tiempo de pandemia, para luego compartir esta convocatoria con otras mujeres de otros lugares que de igual forma conectaron con su sentir en los espacios en los que habitan. De lo cual resultó un trabajo de articulación con el grupo de investigación Intersecciones entre Diseño y Ambiente Construido, GPIDEA de Brasil, y la colectiva Callejeras de Chile, para luego dar paso a un taller, a la exposición en un museo de las mujeres en Costa Rica y a este conversatorio que será un espacio de encuentro y de reflexiones. Antes de continuar, me gustaría agradecer a las participantes de esta convocatoria que compartieron sus sentires por medio de distintas formas de expresión artística, así como la participación en el taller y, a la exposición, y en la exposición de narrativas pandémicas que se realizó, y particularmente a Adela Marín, que nos presentará su experiencia hoy a partir del desarrollo de 3 obras. También agradecemos la participación y la articulación con las compañeras de GPIDEA y de Callejeras por el tan valioso trabajo, así como a nosotras también como colectiva Habitar el Deseo por convocarnos y participar activamente en distintas fases del proceso, ¿no? También agradecemos a Claudia Mandel Katz, que es fundadora y directora del Museo de las Mujeres de Costa Rica desde 2009 y por darnos un espacio para exponer. A Paula Soto Villagrán por su apoyo, su participación también en esta convocatoria de narrativas pandémicas, y a todo el equipo del Congreso por la coordinación y las gestiones que han realizado. Y agradecemos también la presencia y participación de las personas asistentes, las que nos están viendo y escuchando. Y bueno, les voy a contar un poco también la estructura de lo que va a ser este conversatorio. Primero va a presentar a Angélica Bautista de Habitar el Deseo. Ella nos va a compartir algunas características generales de lo que fue esta convocatoria y así como la participación de las 3 colectivas a lo largo del tiempo. De GP Ideas nos va a acompañar Flavia Araujo, que nos presentará también la convocatoria que hicieron, los trabajos recibidos y algunas de esas reflexiones. De la colectiva Callejera estará Carolina Torres, Isabel Rojas, que expondrán algunas de esas reflexiones y también algunas perspectivas de trabajo y del encuentro en los territorios en este contexto pandémico. Finalmente nos acompañará también Adela Marín, que fue participante de esta convocatoria Narrativas Pandémicas, y ella presentará la obra que desarrolló a partir de esta convocatoria. Finalmente va a haber una parte de cierre en la que vamos a, probablemente va a ser como una pregunta por participante, y finalmente va a ser el cierre. La duración de esto va a ser entre aproximadamente 1 hora 15, 1 hora 30. Les voy a indicar los tiempos, cuando vayan quedando 5 minutos, les voy a indicar para que vayamos ajustando el tiempo de nuestra presentación. Y bueno, me gustaría contarles un poco como de las semblanzas de cada una de las participantes, que representan a colectivas en su mayoría. Habitar el Deseo es una colectiva feminista conformada desde el año 2020 en la Ciudad de México por mujeres provenientes de distintos países de Latinoamérica, entre esos México, Costa Rica, Brasil, Ecuador y Chile, que reflexionamos desde una visión interdisciplinaria en torno al habitar de las ciudades, que además de ser algo que nos apasiona, también nos permite situarnos desde la experiencia de ser mujeres y vivir esos territorios más allá de nuestras profesiones y activismo. Creemos que el habitar debe convertirse en un deseo, no solo en una lucha por la vida, un deseo que se consigue respetando nuestra existencia y recuperando el espíritu del habitar el presente con el disfrute de todos nuestros sentidos. Nuestra representante hoy va a ser Angélica Bautista. Del grupo de Pesquisa IDEA, GP IDEA, de Intersecciones entre Diseño y Ambiente Construido, sus representantes hoy van a ser Eva Miranda y Flavia de Sousa Araujo.
Este es un grupo de investigación de intersecciones entre el diseño y el ambiente construido. Se articula como un grupo de investigadores con diversas formaciones, diseñadores, arquitectos, ingenieros, que discuten las formas de la intersección entre el diseño y la arquitectura. Se basa en una perspectiva feminista y los proyectos se dedican a las relaciones que se establecen entre la sociedad, la ciudad y la comunidad. De la colectiva Callejeras nos va a acompañar Carolina Torres, como ya había mencionado, e Isabel Rojas. Esta es una colectiva feminista interdisciplinaria de mujeres de Santiago de Chile y su interés está centrado en el análisis, en el diagnóstico y la transformación de la ciudad a partir de cómo es experimentada por las mujeres. Por ello, el feminismo es la base epistemológica de sus reflexiones y propuestas sobre el territorio. Y finalmente Adela Marín, que es artista visual costarricense, reside en México desde el 2014 y tiene una producción vinculada al cuerpo, a lo íntimo y la autorreferencia. Trabaja recientemente en proyectos inter y transdisciplinarios y tiene un máster en estudios de diseño por la Universidad Veritas de Costa Rica. Bueno, a continuación le vamos a dar la palabra entonces a nuestra compañera Angélica Bautista de Habitar el Deseo para que nos cuente un poco más de esta propuesta. Pues muchas gracias. Pues muy buenos días a todas, a todos, a todes. Es un gusto estar aquí y creo que de principio resulta muy importante hablar de qué son las narrativas pandémicas. Y desde ahí pues podemos hablar que uno de los detonantes de estas narrativas, que son experiencias de mujeres en tiempos de pandemia, es la pregunta: ¿cómo vivimos las mujeres nuestros espacios en tiempos de pandemia? Otra de las preguntas también podría ser, o fue en ese momento dentro de muchas, ¿cómo transformamos esa mirada de individualidad hacia algo más colectivo? ¿Cómo nos cruzamos con las otras sin estar físicamente? Y bueno, nosotras, esta imagen que ven es digamos, el resultado de un llamado que hicimos en agosto a través de las redes de una manera más masiva, pero igual que en otros lugares también se estaban cuestionando lo mismo, ¿no? Como por ejemplo, aquí están nuestras bases, y también GP IDEA estaba cuestionándoselo en Brasil, con sus bases y sus características propias, y también Callejeras en Chile, con sus bases y sus características dependiendo del contexto. Hablar del tiempo es muy importante y esto nos remite a contar una historia, ¿no? A contar parte de la historia del colectivo, de la colectiva. Nosotras, como decía Andrea, surgimos como colectiva a inicios del 2020 y en marzo en México se inicia el confinamiento por el COVID. Obviamente creo que desde diciembre en Europa ya sabíamos como noticias. Y es muy interesante en esta línea que podemos apreciar el momento en el cual cada persona, cada colectiva se dio la tarea de hacer su convocatoria para compartir sus experiencias, porque nosotras en específico, cuando lanzamos la convocatoria, estábamos atravesando el momento como del inicio, ¿no? Donde la incertidumbre se sentía mucho más presente y también parecía como mucho más catastrófico lo que nos ocurría. Y que seguramente será muy interesante ver qué es lo que nuestras compañeras de Chile obtienen después de un año, ¿no? de este confinamiento y de alguna forma de una adaptación a él. Y bueno, para empezar me gustaría en esta línea de tiempo contarles cómo surge Habitar el Deseo. Habitar el Deseo en el 2020, les digo, surge a inicios. En el movimiento del 8 de marzo en México creo que a nivel Latinoamérica, fue un momento sumamente poderoso en el cual nos dimos cuenta del poder que tenemos en cuanto a los movimientos colectivos, ¿no? Y más de género pues espacialmente, ¿no? Y también después, pero en ese tiempo, el 13, en esa misma semana, el 13, desde Habitar el Deseo, hicimos un taller en el cual, si ya estábamos con esta vibra como tan fuerte de ser mujeres y de búsqueda, pues con esto fue como un paso más.
Y ahí comenzamos, aparte de una colectiva, creamos un círculo, ¿no? Un espacio donde pudiéramos estar acompañadas y sosteniéndonos y apoyándonos, ¿no? Si sana una, sanamos todas. El 23 de marzo inicia la pandemia y con ella un confinamiento y un cambio brutal en nuestra forma de relacionarnos, de vivir, ¿no? Pero evidentemente ya tenemos ya teníamos una forma de habitar, porque el género nos atraviesa, ¿no? El hecho de ser mujeres sí influye en nuestra forma de desplazamiento, de convocatoria, de muchas cosas, ¿no? Entonces, dentro de este círculo que ya tenemos como contacto, comenzamos a ver propuestas de cartografías y de trabajos que se están haciendo en otros, por ejemplo, un ejemplo es en Estados Unidos. Y también ya hay como que surge una necesidad de seguir como acompañándonos, ¿no? Es muy interesante porque justo en este momento como que empezamos a encontrar o a perderle el sentido a como a ciertas expectativas, a ciertos como caminos que ya están marcados y que tratamos constantemente tratando de sostenerlo, ¿no? Por ejemplo, y eso nos lleva a cuestionarnos como colectiva, hay una pregunta muy fuerte de decir, ¿por qué le queremos quitar el cuerpo a la pandemia? Entonces surge la idea de crear un taller interno. Antes de ser un taller que fuera como una propuesta mucho más amplia, hicimos un taller interno que se llamaba Mi cuerpo, mi casa, en el cual, por medio del apoyo mutuo, decidimos compartir y sanar, ¿no? A través de las experiencias que nos atravesaban. Y creamos como herramientas de conexión. Entonces, esta es una de las imágenes que hemos obtenido ya de la convocatoria. Este proceso que inició de manera personal se volvió colectivo, ¿no? Pero también como en la misma, en la misma colectiva nos juntamos muchas mujeres de diferentes, del área académica, pues claro que queríamos como tratar de compartirlo, pues a través de con una forma un poco más formal, ¿no? De ahí surgen las cartografías. O sea, la primera idea de propuesta eran cartografías, pero nos dimos cuenta que el hablar de este concepto lo volvía como complicado y lo limitaba. Entonces, ahí fue cuando surge la idea de narrativas, porque narrar es mucho más fácil que cartografiar o usar términos técnicos, ¿no? Además de que nos permite crear universos imaginarios. Y bueno, las narrativas pandémicas, voy a regresar a nuestra convocatoria, se piensan como pues el objetivo es cómo sentimos y pensamos nuestros espacios desde el cuerpo, la casa, el barrio, la ciudad y los territorios en lo cotidiano del habitar pandémico. ¿Cómo hacemos de un proceso personal algo colectivo, ayudándonos entre mujeres, compartiendo estrategias de supervivencia o vivencia y trabajar hacia adentro de cada una, situándonos en la realidad? La convocatoria, que es la que están viendo, de manera formal surge en octubre, pero la planeación inicia desde mayo cuando nos encontramos como círculo. Dejamos el formato abierto, damos unas preguntas detonadoras y también desde ahí empezamos a planear un taller de devolución, ¿no? Porque el objetivo, más que a nivel académico, era como un objetivo mucho más solidario, mucho más generoso, mucho más de ayuda, bueno, de apoyo y de sanación mutua, porque eso fue lo que obtuvimos en la primera experiencia. Y bueno, en esta convocatoria de que duró de agosto a octubre, y que la pueden ver en la línea que duró de agosto a octubre, obtuvimos 40 narrativas de 8 países. Estuvo México, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, Uruguay, Ecuador. Y creo que gracias a eso también nos dimos cuenta de que había un hilo que nos conectaba a todas, ¿no? A nivel Latinoamérica, y no dudo que en otros países
en otros continentes también hay procesos que se viven de manera colectiva y que nos permean, ¿no? Que permean nuestro cuerpo. Entonces, esto también fue posible por las mujeres de la colectiva que son de diversos países, ¿no? Y porque creo que una vez que experimentas este proceso y que lo compartes con otras, te das cuenta de lo poderoso que puede ser como el saberte acompañada, el saber que hay herramientas que puedes compartir y que te hacen como sanar de manera colectiva. Y bueno, entonces recibimos, estas imágenes son parte de los trabajos que obtuvimos y que nos los permitieron exponer en el Museo de la Mujer de Costa Rica. Los formatos son desde, como ven, collage, hay danza, tenemos poesía, fotonovela, fanzine, collage, grabado, o sea, surgieron muchísimas propuestas. De hecho, ahorita están expuestas 24 propuestas, 24 trabajos, pero hay muchos más en la página. Digo, hubieron al inicio casi 40, ¿no? Les voy a presentar la página y me voy a permitir leerles una... ¿Ahí la ven? Angélica, ya quedan 5 minutos. ¿Ven la página de las...? No, no vemos. Sí, no, se ve solamente tu pantalla de computadora. Entonces voy a compartir la... ¿Ahí ya la ven? Sí, ahora ya se ve. Bueno, pues les voy a compartir algunas de las reflexiones, bueno, de los trabajos que enviaron y que creo que son muy valiosos. Son pequeños como fragmentos. Este es de Diana Bujorges, de Colombia, y se llama Diario de una pandemia. Antes te hablaba de lo loquito que podía ser el viento cuando en las mañanas quería jugar con tus rizos. Ahora soplo con mi aliento tu cabeza para que no olvides esa refrescante sensación. Antes, al salir de casa, lo primero que hacíamos era mirar el firmamento y contemplar esa hermosa luna que se resistía a retirarse al llegar el alba. Ahora lo hemos cambiado por un globo de vidrio que se pone incandescente y alumbra cuando la activa un interruptor. Mónica Pérez, un poema de Perú. Sola, con el pelo amarrado, los ojos llorosos y un mandil arrugado. Sola, con la voz del pequeño llamándome desde la habitación y el sonido del agua hirviendo. Tan sola que ni siquiera mis recuerdos ya me hacen compañía. Acabo de ver el calendario otra vez. Ya es martes. Erandi Barroso, Caída Libre, México. El miedo no es a caer, sino a detenerse y a evidenciar así lo absurdo del ritmo cotidiano en el que estructuramos la vida. Parar es doloroso, igual que caer. La diferencia es que lo primero te da perspectiva para ir adelante, mientras en lo segundo resulta difícil dejar de mirar al suelo. Sosap Serep, María Fernanda Pérez Pasos. Cuando abrazas la soledad, ya no la ves con dolor. Aprendes a estar con ella, contigo, con la nada infinita de tus pensamientos que te recuerdan que estás desperdiciando tus años de juventud y efímera belleza. Atrapada entre cuatro paredes, por miedo a un virus del que nada se sabe aún. La vida es un suspiro, decía mi abuela. Depende de mí aprovechar cada parte de él y ser feliz con lo mucho o poco que tengo. Y bueno, pues hay muchísimo más que podemos compartir
del museo. Ha sido una experiencia maravillosa. Los invitamos a que lo visiten porque creo que ahí podemos ver el reflejo de muchos sentires en este tiempo pandémico. También creo que es muy interesante decir que en esta parte, en todo lo que ha pasado, nos hemos encontrado con aliadas, como por ejemplo la colectiva Callejeras, que ha sido como una forma de replicar como esta voz y esta necesidad, y esta como el surgimiento de esta necesidad de compartir y de apoyarnos entre mujeres. También ha estado, pues, por ejemplo, es muy interesante cómo surgió de algo muy como muy como muy pequeño, ¿no? Como la idea de sentarnos y compartir lo que estábamos pasando y cómo fue como creciendo hasta llegar, y claro, por el apoyo de muchas otras mujeres, fue creciendo hasta estar en este congreso o, por ejemplo, estar hablando de esto en la página del Museo de Costa Rica, y creo que va a seguir creciendo conforme podamos regresar a contar nuestras historias y a darle valor a nuestras palabras y a nuestras experiencias, ¿no? Gracias por la generosidad de su escucha y también por todo lo que permitió que que estemos aquí y y que continuemos en estos tiempos, ¿no? Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias. Mira, ahí se ve una imagen de nosotras preparando. Bueno, le vamos a dar la palabra ahora a Flavia de Sauzo Araujo, de GP Idea, para que nos cuente del proceso que ustedes vivieron. Saludos a todos e todas. Desculpem meu portunhol. Eu tentarei ler o que pensamos em falar aqui, né? Nós outras do grupo de investigação IDEA agradecemos muito esta oportunidade e queremos dar um agradecimento especial à coletiva Habitar Deseo pela pessoa de Helena Rizati. Estamos muito felizes de poder participar desse momento, poder intercambiar vivências e reflexões juntas, nossas diferentes e ao mesmo tempo tão próximas realidades sobre gênero, espaço e o novo normal. Somos professoras da Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Desenho pela Universidade Federal de Alagoas, em Nordeste brasileiro. E começamos nossa charla contextualizando a grave realidade das mulheres em el país e em el estado que vivimos. Nós outras brasileiras estamos entre as mulheres que mais sofrem violências no mundo. Atualmente, o Brasil ocupa o 5º lugar em ranking mundial de violência contra a mulher. Só está detrás de El Salvador, Colômbia, Guatemala, 3 países também latino-americanos e a Federação Russa. E esse cenário de horror, de acordo com dados oficiais da prensa nacional, continua crescendo aún mais em esses tempos de pandemia, apesar das campanhas e conquistas em la legislação e la Lei Maria da Penha em Brasil. E esse cenário é mais perverso. Alagoas é um dos estados brasileiros mais hostis para a vida das mulheres. A maior taxa de feminicídio do país foi lá do estado de Alagoas. Em 2019, com 10 casos para 100.000 habitantes, a taxa mundial é 2 casos e a nacional é 4,8 casos por 100.000 habitantes. Só aqui na capital, as taxas de violência contra as mulheres são as mais altas do Brasil. Em Maceió, menos de 10% das mulheres ocupam cargos relevantes em las secretarias de planificação e desenho dos espaços públicos da cidade. Um cenário similar ao do Congresso Nacional, onde em 2019, por primeira vez, as mulheres constituem o 10% da plenária. Apesar do atual contexto político e de cerceamento da prensa,
de las instituciones públicas de educación y de producción de datos oficiales como el censo do IBGE. Ante esto, las alagoanas, así como tantas brasileñas, en este nuevo milenio siempre reivindicaron su derecho a la ciudad, el control de sus propios cuerpos, así como la equidad de género y en los espacios de poder, entre otras pautas relevantes de los feminismos, por diversos y creativos medios, tanto en espacios públicos físicos como en espacios públicos virtuales, así como nosotras del GP IDEA. El grupo de investigación Intersecciones entre Diseño y Ambiente Construído, IDEA, se articula como un grupo de personas con formaciones diversas, diseñadores, arquitectos, ingenieras, que investigam as formas de intersecção entre desenho e arquitetura, dentro de uma perspectiva feminista. Atualmente somos 12 docentes, 10 mulheres, e lo que nos une são nossos estudos sobre as relações entre o desenho, as pessoas, os ambientes em que habitam, trabalham e produzem. Estamos interessadas em compreender as formas de viver dos indivíduos e dos grupos sociais, assim como os contextos cultural, social, artístico e produtivo. Depois de 6 meses de pandemia e em vísperas do início de nossas atividades remotas de enseñança em UFAO, em nossos reencontros entre tantas pantallas e aplicações, hablamos sobre nossas novas rotinas e jornadas de trabalho produtivo, enseñanza, investigação, extensão e gestão em la universidade, à distância e em linha, e reprodutivo, funções de hogar e cuidar de niños e ancianos. E esses intercâmbios e desahogo personais sobre a avalanche de demandas desse novo normal e de como isso nos estava afetando a saúde física e psíquica, luego entendimos a importância de compartilhar as próprias vivências e percebi também o efeito desses intercâmbios em um momento tão angustioso para todas nós outras das comunidades acadêmicas, pois fomos recordando de tantas estudantes empregadas terceirizadas, pela limpeza, vendedoras informales e informales e tantas outras que hacen ou hicieron parte de nosso cotidiano e de tantas que conhecemos. Todo isso foi dando-nos motivo para montar o projeto de extensão. Compartilhar foi na forma de ajudar-nos a enfrentar e superar juntas. Nós outras do Reperideia temos relações de amistade e afinidade de pensamento, además de las relações profissionais, que fortalecem nossas companheiras, pues al mismo tiempo que tenemos conflictos, intentamos alcanzar el diálogo y aprendizaje mutuo entre nuestras diferentes áreas de conocimiento y aporte teórico. Este fue el primer proyecto que hicimos juntas. A partir de él, todavía estamos evaluando los impactos y resultados de esa acción de extensión. Y en ese proyecto, la idea fue compartir la nueva rutina de mujeres cis y trans que possuem algum vínculo com o espaço da vida da universidade, através de fotos e testemunhos sobre a vida durante esse período pandêmico. Escrevimos o projeto e depois enfrentamos alguns obstáculos burocráticos para começar. É importante destacar que em Alagoas as barreiras são recorrentes ante as ações feministas em muitos ambientes, assim como o acadêmico, que são maiormente masculinos, conservadores e machistas. Não olvidemos as estatísticas. Bautizamos o projeto de primeira muestra fotográfica Mulheres em las Universidades, retratos em tempos de pandemia. A concepção do projeto gráfico tuvo por premissa uma imersão em um universo feminista. Partimos de um grafismo simples, muito presente em el estado de Alagoas, estado com um grande número de artesanos e de diferentes tipos de manualidades e arte popular. A ideia era de uma trama de cesteria em Alagoas, La Parra de Oricuri,
classificada pelo IFAM como patrimônio imaterial, e Taboa. São maioritariamente trabalhadas por mulheres. Na produção desses artefatos se hacen grupos de mulheres e os saberes são transmitidos. E essa maneira de generação e generação. A paleta de colores partiu do púrpura feminista, alternando com colores terrosos e tons rosados. A partir deste módulo inicial, foi possível criar uma ampla série de combinações. Em este projeto, usamos nossas próprias redes sociais, institucionais e personais, como principal veículo de comunicação e alcance às mulheres que, de alguma forma, possuem seu cotidiano vinculado ao espaço universitário. Partimos de nossas redes de amigas. Entre setembro e dezembro do ano passado, tivemos a participação de 21 mulheres, que se converteram em 69 publicações. E cada publicação teve um promédio de 250 visitas, alcançando um público de 17.250 pessoas. Estes dados nos mostram um alcance muito significativo frente ao público que, hasta então, conseguimos aceder presencialmente em las ações de extensão da faculdade, um promédio de 30 a 70 pessoas. Quando alcançávamos 100 pessoas, era recorde de público. Em nossa chamada, invitamos a tratar temas difíceis com o contexto interseccional, utilizando a linguagem acessível e cercana. Mulheres de comunidades universitárias, cheguem aqui cerca e nos cuentem como está sendo a quarentena em sua rotina. Uma sorrisa, um ouído, através de emojis. A maioria das participantes reside e trabalha em Nordeste brasileiro. Vivem com ou sem pareja, são as principais responsáveis por los cuidados do ambiente doméstico, de los padres e ou de los hijos, niños, madres solas, cujos horários já difíceis tuvieron que adaptarse a la rutina de los niños. Incluso quedan 5 minutos, perdón que te interrumpa. Sí. Tiveram que aprender a lidar com as manifestações de tristezas e nostalgias de niños e de si mesmas. Analisando brevemente as fotografias enviadas, podemos señalar algumas questões importantes. Muitos retratam o aislamiento social em um ambiente que é hogar e também é claustro. A casa agora é também o lugar de trabalho doméstico institucional e as múltiplas funções de que estas mulheres são perceptíveis a notar que as salas de estar, cocina, dormitório ou balcão se han convertido em la oficina e também em ala, impregnados de materiais de dibujos, papeles, livros. A presença das ventanas também é uma constante. Tanto as virtuais que abrimos em las pantallas e los portáveis, como as ventanas reais, que passaram a ser nosso principal canal de contato com a vida urbana. Nos dimos conta da importância da luz do sol e é tão generosa aqui em Nordeste como algo literalmente vital. Percebimos a relevância transformadora que é cultivar a vida, observar e aprender como os movimentos e as vidas das plantas, das mascotas, das pessoas de si mesmas. O que mais percebimos os relatos que o hecho de não poder mais transitar nem permanecer em os espaços públicos, a interrupção das relações de nossos corpos e os espaços da universidade que formavam parte de nossas rotinas nos sacudiu e enfermou, especialmente quando nossas redes de apoio se romperam. Para finalizar, finalizamos aqui com uma constelação de fragmentos discursivos que recorremos de los relatos enviados. Afinal, esse colagem e multiplicidade de relatos nos uniu em uma sola voz. Minha introspecção não me deixa externar tanto de todo que passa por dentro. Há muitas coisas que não posso cambiar. Tive que aprender a planificar el hoy, que aprender a conviver comigo mesma. Há tempo que não passava tanto tempo comigo mesma, em el mesmo lugar.
He tenido brotes, cientos. El patriarcado ha cumplido su papel. La pandemia vino en su ayuda. Los días grises fueron más frecuentes y día más alegre, otro más adagio. Me nutro de la lucha de otras mujeres que, así como yo, a veces hasta dudan, pero siguen adelante. Incluso sola, nunca estoy sola. Tal vez pueda aguantar lo que está por venir, un día tras otro. Nostalgia, amor, sanidade. Porque mi existencia aquí ahora es el único momento que tengo acceso. Es el de la mujer trans. Nada será como antes. La lucha es mi lugar y me repito a mí misma. Es necesario respirar. Solo me resta intentar vivir, respirar completamente, descansar la mandíbula, que vive trincada de ansiedad, y tomar un té. Gracias. Muchas gracias, Flavia. Muchas gracias. A continuación vamos a presentar a Carolina Torres e Isabel Rojas de la colectiva Callejeras. Bueno, hola a todos, todas y todes. Nosotras somos parte de la colectiva Callejeras y somos una colectiva que se encuentra en Latinoamérica, específicamente en Santiago de Chile y Ciudad de México. Y la foto que aparece ahí es del año 2019, el 8 de marzo, fue una actividad previa que se llama Caminando Juntas, y fue una de las marchas más masivas que hubo en Santiago de Chile. Durante este 2020 tuvimos que cambiar radicalmente nuestro modo de trabajo, pasar de juntarnos presencialmente, hacer mapeos participativos, caminar juntas, a juntarnos en un espacio digital, que serían nuestras reuniones de Zoom. Y bueno, dentro de estas como reuniones de Zoom, tenemos un espacio de autoformación. Y dentro de este espacio de autoformación fue que vimos la convocatoria de Editar el Deseo y decidimos sumarnos. Y bueno, en primer lugar lo que hicimos fue ver esta actividad como un taller, en primer lugar como de forma individual, en que cada una de nosotras definió 3 conceptos para narrar la experiencia de cómo cada una vivió el espacio durante la pandemia. Y bueno, cada una definió 3 conceptos, seleccionó imágenes y textos que representaran esta experiencia para luego generar una composición visual en Jamboard. Y a partir de esta experiencia, bueno, cada una compartió sus vivencias, conversamos también sobre lo que cada una quería decir y nos dimos cuenta que en general lo que teníamos en común es que todas pusimos siempre al centro la emocionalidad y el cuidado. Y muchas de nuestras reuniones durante el año 2020 tuvieron que ver con eso. Y luego de conversar toda esta experiencia, entre todos armamos un trabajo colectivo que dio como resultado este collage, que está compuesto por imágenes que seleccionó cada una, algunos conceptos que fueron apareciendo como catarsis, cuidado, introspección, entre otros. Y este collage que se ve acá es una forma de representar el espacio de la colectiva como un hogar imaginario, una vivienda como un espacio de protección, de creatividad y de agencia política. Y luego de haber hecho este taller entre nosotras es que decidimos replicar la experiencia invitando a otras personas desde nuestro Instagram y nos basamos en la convocatoria de Editar el Deseo. Y bueno, nosotras partimos esto del 8 de diciembre hasta el 30 de enero en primera instancia, pero justo en Chile en ese momento estaban bajando un poco los casos y empezaron a dar más permisos para salir. Y también coincidía con la fecha de vacaciones. Entonces, en una primera instancia, nuestro llamado no tuvo tanta participación, así que tuvimos que armar una estrategia para fomentar la participación. Y en ese sentido fue que decidimos replicar estos talleres, o sea, el primer taller que hicimos,
hicimos 2 talleres, uno en enero y otro en febrero, y extendimos el plazo de la convocatoria hasta el 28 de febrero. Yeah. Sobre los talleres. La experiencia del taller que desarrollamos para nosotras fue una instancia de reflexión mediada y cuidada en la que nos permitimos compartir nuestros sentipensares más íntimos. Por ello pensamos que sería bueno brindar esta experiencia a otras personas, que también como una estrategia de participación, como estrategia, y en términos de desarrollo, como Callejera nos preocupamos de generar una dinámica lo más cercana posible dentro de lo que se pudiese hacer en lo virtual. Y lo único que requeríamos era que la participante tuviera un celular, un computador por donde mediar. En cuanto a la metodología, en las presentaciones no consideramos ni datos personales ni títulos institucionales, sino más bien ánimos o reflexiones generales. Clarificamos la estructura del taller, compartimos un espacio de mediación-contemplación, construimos una playlist en conjunto con las invitadas que escuchamos a la hora de creación, junto a la visualización de imágenes referentes o estimulantes en relación a la temática de la pandemia. Y cada participante fue libre de compartir en grupo o no su narrativa. Para cada taller ocupamos la plataforma Jamboard, que es una especie de PowerPoint online, ya que esta es una plataforma interactiva, intuitiva, fácil, y de hecho algunas, entre todas depositamos ideas, conceptos, y también algunas optaron por compartir ahí mismo sus narrativas. En cuanto a algunas de las narrativas recibidas, nos han llegado de diversas técnicas, oficios, formatos, cuentos, ensayos, poemas, tractos de diarios de vida, escritos en computadora, escritos a mano, dibujos digitales, fotografías, bordados, canciones y videos. Estos llegaron a través de la convocatoria abierta y de los talleres, ambas instancias. No queremos interpretar sobre ello, pero sí podemos decir que la mayoría de las narrativas cuenta que está reconfigurando la manera de comprender tanto el espacio como el cuerpo habitado, ya sea desde los dolores y penas más profundas hasta los encuentros de autoconocimiento y florecimientos más nutritivos. Aún estamos en medio del trabajo, del proceso de evolución, por lo que no vamos a entrar a detalle, pero me gustaría que vieran a grandes rasgos cuáles son estas. En paralelo a esto, en paralelo a nuestro proceso de convocatoria, hemos estado en constante diálogo con Habitar el Deseo y pensamos cómo hacer una relación, retroalimentación y evolución, entendiendo el trabajo colectivo que hay detrás de esto. Desde nuestra trinchera pensamos en la idea de la territorialización de las narrativas. Por ahora hemos estado probando la plataforma de MyMaps, ya que es intuitiva, de fácil acceso, lo que brinda un uso amigable. Esto también lo consideramos como una manera de proyectar los nuevos horizontes en que se está dando esta alianza entre colectivas latinoamericanas. Acá tenemos marcadas, localizadas las narrativas que han llegado de Habitar el Deseo, luego sumamos la de GPID y luego las de Colectiva Callejera. La idea es que en esta plataforma subamos estas experiencias o estas narrativas y de alguna manera incentivar a que se vayan sumando y replicando. Por eso la idea de ocupar una plataforma fácil, intuitiva. Y eso es una invitación a que sigamos forjando esta alianza de comprensión, de contención y de experimentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina e Isabel. Ahora vamos a pasarle la palabra a Adela, que nos va a presentar sus trabajos, Otros ritmos, otros tiempos, Tiempos de COVID, que es un poema en archivo de audio, e Incertidumbre. Muchas gracias. Yo les voy a hablar un poquitito de la participación. Agradezco al colectivo, a la colectiva que me invitó. No solo voy a hablar de mi participación, sino también de los vínculos con algunas compañeras que me parecieron muy interesantes. Mi participación en la convocatoria Narrativas
pandémicas incluyó 3 trabajos en diferentes formatos: una creación fotográfica, un texto escrito, un poema grabado. Estos trabajos describen algunas de mis inquietudes sobre la experiencia del autoconfinamiento. Como producto de esto, los cambios de rutina, lo que implican estos cambios en el medio circundante, en las expectativas profesionales detenidas por un mundo paralizado por la pandemia, en donde las obligaciones cotidianas y expectativas se maximizan y se reducen las oportunidades de desarrollo. De estas obras voy a compartir con ustedes un poema con el fin de evocar la potencia que pueden tener las diferentes maneras de aproximarnos a una experiencia biográfica durante esta situación sanitaria, mediante una narrativa, y lo valioso que puede ser el registro de esta experiencia como testimonio. Así que si pueden compartir el video. Estoy habitando un mundo restringido a un sistema roto. Una guerra donde el enemigo etéreo asedia en cada exploración del tacto. Se asentó una diminuta proteína arrojada en un dominó al infinito. Una partícula invisible exiliando a todos a un cubo cerrado. A un cubo cerrado sin orificio ni brazo. ¿Cómo comes cuando tienes que estar guardado en la alacena? ¿Cómo viajas en el metro cuando la exhalación del espejo puede ser veneno? Pero a través de la ventana, todo germina, tanto como la infección que se apodera del suspiro. Todo vuela, todo trina y todos tosen cada vez más fraccionados. Conjuro el karma acumulado para que se diluya en conciencia. Mientras en mi ducha, temo que un trago de agua lleve el puñal que rompe el respiro. Con telepatía electrónica invoco al otro para no estar. ¿Cuántas veces nos fue invisible su presencia, atados a un cuadrito panóptico? Pero ahora, no queda más que implorar a la máquina un pasaporte para mirar al otro. Adentro, las casas con puntas que rozaban superficies ahora penetran profundo. Los teléfonos se funden en alertas que detienen golpes y violaciones. El no soporto se hace más visible. Y el me haces falta cada día en sucesión se materializa. En el piso hay un mosaico que nos obliga a pensarnos disconformes. En la cama, miles de pulmones se estrangulan sin respiradores, alimentando pilas de cuerpos que se nutren de angustia. Otros, en redonda ignorancia, festejan en descanso, mientras un péndulo alargado, con jadeos de ambulancia, está a punto de parir un colectivo en asfixia. Ok, continúo. Muchas gracias. ¿Me escuchan, verdad? Sí, ok. Creo que estas obras abordan diferentes facetas de la experiencia. La que acaban de oír trabaja mis sensaciones acerca del afuera, las diferencias sociales, las violencias presentes en el confinamiento. En otro poema abordo mi relación con lo cotidiano y la proliferación de tareas domésticas durante el confinamiento y cómo esto pesa y limita lo profesional. En la cotidianidad, durante este suceder, haciendo y resolviendo continuamente, se crea un espacio para pensarse, reflexionar los roles sociales del género y las condiciones, y los condicionamientos aprendidos en cuanto a las obligaciones y los cuidados a otros. Y finalmente, en la obra visual,
Trato las sensaciones de espera en un espacio limitado, en donde todo sucede y sigue sucediendo continuamente, sobreescribiéndose en el mismo espacio habitado donde el cuerpo se desdibuja en las paredes. Ahora bien, una de las razones que me motivó a compartir estas obras en dicho llamado fue el poder dar visibilidad a una parte de mis observaciones diarias durante una época particularmente reflexiva, sobre todo en las etapas iniciales de la pandemia, donde todas, todes y todos tuvimos que encarar incertidumbres que no habíamos experimentado. Asimismo, otra razón para participar fue la posibilidad de intercambiar experiencias con lo que pudieran estar viviendo otras mujeres de latitudes, culturas y estratos sociales diferentes. Particularmente las palabras propuestas en la convocatoria de cómo cómo pensamos el cuerpo, la casa, la ciudad, el territorio, hicieron resonancia en mí de estas vivencias, junto a mi interés por el trabajo intimista y el registro de la experiencia autobiográfica. El habitar este proceso en el que el cuerpo se vuelve un elemento importante que pone en jaque toda la cotidianidad, las economías, las comunicaciones, la proximidad, los afectos, la ancianidad y la distancia, el cuidado, la vulnerabilidad, y en el que este cuerpo está innegablemente presente, pero a la vez ausente, tal como manifiesta Pilar Márquez en La vida en cajas, en una de las obras de la convocatoria. Nombra: mi cuerpo fue borrado, omitido, vaciado. Precisamente las narraciones de las compañeras, mediante las palabras, dibujos, fotografías, fotonovelas, collage, objetos, videos, bordados, son testimonios de que están cartografiando vivencias, espacios, afectos y subjetividades que nos hacen sentirnos similares, con experiencias individuales que se vuelven colectivas. De aquí la potencia de las narraciones, del testimonio como un juego, una necesidad de decir, de autosonarse, de tomar conciencia mediante el registro de lo que nos acontece, de sentirnos integradas. En el encuentro con las obras de nosotras mismas, de las compañeras, pude evidenciar preocupaciones comunes con las que me sentí reflejada, inquietudes relacionadas al transcurrir en un solo espacio, donde se pierde la conciencia del tiempo, a la soledad, la cotidianidad, a las tareas domésticas interminables que precisamente se agolpan en el tiempo, y una conciencia común de mirar el interior para profundizar en nuestros adentros, mirar el exterior para profundizar en nuestros adentros. Es sábado por la mañana, pero parece lunes, y según pasan las horas se convierte en domingo. Los días en el calendario ya no importan, porque me doy cuenta que estoy sola, sola con los platos en el lavadero, sola con el pelo amarrado. Es un resumen. Acabo de ver el calendario otra vez, ya es martes. María Fernanda Pérez en 54 metros cuadrados, dentro de la convocatoria de narrativas pandémicas. Narrativas pandémicas ha facilitado el acto de verme reflejada en otra. También contrastar mis vivencias con otras exploraciones. Poder mirarme en mujeres de diferentes profesiones y edades. Sentir búsquedas cercanas que quizá en otras épocas de mi vida lo sentí, sobre todo en el trabajo maravilloso de Cicloris, en un fanzine de Sabatinas Azarosas, quienes examinan objetos, palabras, sus propios cuerpos y el potencial de placer que hay en ellos. Para finalizar, reconozco que pertenezco a un grupo privilegiado que puede atender a una convocatoria para mostrar lo que siente y piensa. Esta pandemia, además de hacer evidente nuestras habilidades que como género humano hemos desatendido, ha evidenciado el valor de las mujeres como guerreras en diversos ámbitos y la importancia de dar testimonio y registro a estas experiencias, tal como lo hizo la escritora Sei Chonagon a principios del año 1000 en Japón, con su libro El libro de almohada,
dejando un registro escrito de sus observaciones íntimas y reflexiones acerca de la naturaleza de la vida cotidiana, un testimonio invaluable sobre el mundo femenino. Muchas gracias. Muchas gracias, Adela. Muchas gracias a todas por los trabajos y por todas las gestiones, coordinaciones y demás. Por compartir esto que es como tan profundo, tan íntimo también. Muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas, podemos dar inicio justo a esta parte de preguntas. Aquí, por ejemplo, nos preguntan, para todas, ¿realizaron alguna devolución de los resultados a las personas que participaron? Eso pregunta Laura Paniagua. No sé qué le gustaría empezar, si quieren podemos empezar así como... ¿Sí? Angélica, por orden. Bueno, sí, nosotras la devolución fue a través de un taller, que fue como la forma, y bueno, también desde la colectiva también pues tratamos de darles como un reconocimiento, ¿no? Con un pequeño formato. Y creo que en realidad, digamos, la forma de devolverlo fue como tratar de que ellas sintieran como esta avalancha de recursos, de emociones y de espejos alrededor, ¿no? Que también experimentaran, como decía Adela, las reflexiones de las otras. O sea, eso creo que fue como lo más gratificante, y yo creo que de ahí también nos han devuelto muchísimo, ¿no? O sea, muchas personas, ¿no? En cuanto a eso, creo que esa podría ser una de las devoluciones que dimos, y que también ellas nos han, una aportación enorme que nos hemos proporcionado entre todas. Super. Flavia, Eva, ¿ustedes realizaron alguna devolución o piensan hacerlo? Tá tranquilo, a gente consegue entender. Eu vou responder em português. No nosso trabalho, o nosso retorno já foi a própria publicação no Instagram, né? Isso fez com que as pessoas nos dessem retorno tanto nos comentários quanto, às vezes, em comentários para cada uma, né? Um comentário mais pessoal. E o que foi interessante a gente perceber é que a adesão era muito grande, as mulheres se sentiam contempladas e felizes com o projeto, mas, por outro lado, elas tinham... quando a gente convidava elas a também nos trazer o seu relato, a sua fotografia, elas ficavam um pouco angustiadas, né? E aí tem uma retração, a pessoa, por mais que apoie o projeto, não tem aquela... É difícil a gente se expor, né? Então não tem aquela confiança, aquela coragem, né? Então, assim, agradecer mesmo as 21 mulheres que participaram do nosso projeto, porque foi um ato de coragem mesmo. Muchas gracias. ¿Se necesita traducción? Bueno, Flavia dijo que la publicación en sí en el Instagram fue la manera de dar un regreso a las participantes, pero había muchos comentarios generales, pero también específicamente a las artistas, a las mujeres que hicieron sus fotografías y relatos, pero también puso que las mujeres sí apuntaban, decían como estaban felices de hacerlo, pero que al momento de exponerse sí se les causaba mucha vergüenza y una cierta angustia, porque eso de exponerse a sí mismo sí ya es algo más raro. Entonces es un poco una contradicción que lo sienten entre lo feliz y lo importante de hacerlo, pero la angustia de la exposición. Entonces agradecen mucho a las 21 mujeres que hicieron parte de la muestra. Aí eu queria complementar também, dizendo que, assim, já uma avaliação que a gente fez da própria ferramenta do Instagram, né, que a gente percebeu que não foi algo tão democrático, porque a gente esperava que tivessem mais mulheres participando, as terceirizadas, as funcionárias da limpeza, as trabalhadoras informais,
e isso não ocorreu, né? Isso acabou ficando entre as estudantes e as professoras, demonstrando mais ainda, né, esse agravamento aí das desigualdades sociais e do não acesso à tecnologia. Muchas gracias, Flavia. Elena, si quieres puedes prender tu pantalla para que te veamos también. Claro, disculpen. Bueno, entonces Flavia complementa que notaron y hacen una crítica, una evaluación crítica al uso de la herramienta de Instagram solamente, porque al fin no es una herramienta democrática. Entonces, a ellas les gustaría que hubiera participación de como trabajadoras de la limpieza, de trabajadoras informales que están adentro del espacio de la universidad, pero no lo sintieron, no lo tuvieron. Entonces la participación fue muy específica de las estudiantes y las docentes, las profesoras. Entonces notan también esa no democratización que hay en el acceso al Instagram. Muchas gracias. Las compañeras de Callejeras. Sí, en relación a eso, bueno, nosotros tuvimos la experiencia de los talleres para introducir a estas narrativas y lo que se fue dando de manera muy linda fue la retroalimentación entre las propias narradoras en los talleres. Entonces, bueno, nosotros terminamos la convocatoria a fines de febrero, así que estamos un poco desfasados con los procesos, pero sí, nosotras obviamente estamos retomando las ideas o las cosas que ustedes han hecho, las chicas de Habitar el Deseo y de GPIDEA, también considerándolas, y sí, nuestra idea es como hacer una devolución en dos aristas, una de manera íntima, como ya una conversación, una reflexión en conjunto, y la más pública sería este mapa que estamos construyendo entre todos, que de alguna manera el mapa genera un correlato y también sentirse parte de algo en conjunto. Eso. Gracias. Angélica, sí. Yo creo que aquí es muy interesante en la pregunta que hay un concepto súper como complicado, que se vuelve muy complicado, el de devolver, porque como es algo que es como de cierta forma invaluable, o sea, lo que nos estamos compartiendo, ya lo decía Carolina, es algo que entre nosotras mismas vamos recibiendo y dando, ¿no? Y que a veces probablemente no vas a compartir tu experiencia, pero estás escuchando y en algún otro momento vas a tener esa herramienta, o oye, ve a ver lo que están haciendo desde el Museo de las Mujeres, o sea, cómo esa otra mujer que no está ahí físicamente y que probablemente no la conocemos, te puede devolver o le puedes devolver algo, ¿no? Creo que es como tan abierto esto de dar y de que ni siquiera es como que yo siento que no se piensa en un regreso, como que el regreso ya está, o algo así. Sí, no sé, si Adela también nos puede compartir a lo mejor su experiencia en este regreso, que también fue partícipe de los talleres, del taller más bien, del taller y de este proceso también como de repensar esto que ocurrió en ese taller, ¿no? Que es lo que nos presenta. Claro, a mí me pareció valiosísimo porque precisamente la pandemia nos ha vuelto como islas, ¿verdad? Aunque nos comunicamos vía redes, nos comunicamos en un tiempo limitado, mostrando una parte de nosotros mismos que no necesariamente aunque muestra en muchos casos los espacios íntimos, no muestra nuestros sentimientos abiertos. Y el poder estar en un espacio que yo no sé si sería de evolución o de retroalimentación, hace que nosotros podamos vernos igual como habíamos hablado, como espejos, como reflejos, y sentir que no somos islas que estamos viviendo únicamente nosotros esto, ni sintiendo esto. Y esto es algo muy lindo, incluso comparar nuestra realidad, que quizás puede ser mejor que la de otra, y valorar exactamente que lo que estamos viviendo, lo vivimos todos y quizás también tenemos un privilegio en relación a otras compañeras, ¿verdad? Entonces, y como también una palabra puede ser un facilitador
o un detonador para que otra persona pueda sentirse mejor o pueda sacar lo que no ha podido sacar. Entonces sí me parecen muy valiosos esos espacios de discusión posterior a la entrega, ¿verdad? Muchas gracias, Adela. A ustedes. Hay otra pregunta acá, de hecho si quieren hacer más preguntas, igual si hay a lo mejor preguntas, incluso en nuestro propio, en el grupo que está aquí en el Zoom, también sería interesante, porque podemos pues contar, ¿no? Otras cosas que a lo mejor no hayamos conversado. Aquí dice, la situación de la mujer mexicana durante la pandemia, hoy fue expuesta en un noticiero. Una maestra de inglés es víctima de violencia por su esposo frente a las alumnas y alumnos. Un caso que se desborda. ¿Cómo podemos ayudarla? ¿Cómo a lo mejor a través de estos ejercicios a lo mejor se pueden hacer cosas, ¿no? En este sentido que, bueno, no es una situación solamente que esté ocurriendo acá en México, sino que muchas mujeres hoy en día y niños, niñas, adolescentes y así también viéndose expuestos a una situación de violencia muy alta, justo por el tema del confinamiento. ¿Cómo se podría abordar este tipo de temas o así a partir como de este tipo de ejercicios o proyectos que estamos desarrollando? No sé a qué le gustaría contestar. ¿Sí, Angélica? Yo creo que es un tema que está atravesado por muchos otros, ¿no? O sea, la violencia no podemos solamente tratarla desde la academia, sino también ni desde los proyectos como laterales, como, ¿no? De colectivas. Es como tiene que haber, hay un contexto muy, muy como amplio. Pero creo que desde lo que yo pienso es que el acceso a la información nos va a permitir como crear conciencia y un aspecto de pensamiento crítico y de reflexión colectiva, ¿no? Y desde ahí podríamos decir que vamos a avanzar como, por ejemplo, como género y como sociedad en cuanto a la violencia que sufrimos o que ejercen sobre nuestros cuerpos, ¿no? Y yo creo que ahí la academia y en general muchas personas que estamos creando movimientos o que estamos tratando de informar, tenemos y como sociedad también, tenemos la responsabilidad de crear conceptos mucho más cercanos a las personas. O sea, no podemos ir como con la bandera de puros conceptos y de tesis y dejarlas en un espacio que no funciona como para compartir, o sea, que no se comparte un conocimiento y al final eso se crea una reflexión. Es un tema, creo que no contesto la pregunta realmente directamente, pero creo que pues al menos la trato de tocar un punto, ¿no? Muchas gracias. Sí, Eva, si necesitan también, si me entendieron la pregunta, ¿no? Sí, fui clara, súper. Vou falar em português. Eu concordo com o que a Angélica falou, e eu acho que do que é importante dos 3 projetos, Habitar el Deseo, Rever Ideia e Carreiras, é dar visibilidade a essas rotinas, né? Nós que somos mulheres, não tem nada muito novo para nós, a não ser o fato de saber que outras pessoas em toda a América Latina vivenciam a mesma experiência, mas é uma rotina diária de cada uma, né? A sobrecarga de trabalho, o cuidado dos filhos, o cuidado com a casa, o cuidado com as pessoas idosas. E a gente achou, então, que indo para uma plataforma acessível para todos, como é o Instagram, a gente teria esse tipo de alcance. Mas mesmo esse tipo de plataforma, ele concentra uma parte de elitismo, porque as grandes massas não têm sequer acesso à comunicação virtual, né? À internet. É um grande debate no Brasil, esse acesso à internet. Para a escola, para todas as situações. O fato de ficar enclausurada na academia faz com que a gente produza conhecimentos e teorias e nominações que não são compartilhadas com o público, porque ficamos dentro dos congressos, é uma coisa muito endógena. Então, de que maneira alcançar essas mulheres?
essas mulheres da limpeza, essas mulheres que estão cuidando das crianças e deixam suas crianças em casa, sobre a responsabilidade de quem? Então, a pandemia veio para revelar toda a fragilidade da situação feminina mundial, porque não é só na América Latina, não é só no Brasil, né? Em alguns países temos algumas políticas afirmativas, mas a situação merece muito estudo, pesquisa, divulgação para melhorias, né? E eu acho que as ações que fizemos aqui como um todo se propõem a pensar que tipo de melhorias precisamos na estrutura da cidade, na estrutura da casa, na estrutura do trabalho, que tipo de reforço afirmativo, que tipo de política, que tipo de incentivo precisamos para continuar desempenhando a função no mesmo nível que os colegas homens. Porque várias instituições, organizações não governamentais no Brasil, como Parents in Science, o Think Olga, levantaram essa questão da produtividade dos homens durante a pandemia, enquanto a das mulheres desceu drasticamente, porque assumimos essa economia do cuidado. Desculpa, Helena. No, no hay problema. El difícil va a ser separar tu habla de la mía, ¿no? Porque al fin acabo por agregar algunos pensamientos míos, pero Eva nos pone que lo importante de los 3 proyectos es la visibilidad que se da para salir de las ruedas, de los grupos chiquitos donde debatimos esas temáticas. Principalmente, por ejemplo, el debate adentro de las mujeres, sea por el movimiento feminista o no, pero para nosotras mujeres esa rutina de la sobrecarga de trabajo es común, está en nuestro cotidiano. Hablar de eso incluso a nosotras que estamos acá, a los proyectos, a las colectivas, pero no es así para otros grupos. Entonces, ellas pensaron que ponerse al Instagram asexaría, podrían acceder el debate a esos otros grupos, pero también notaron cómo incluso el Instagram no es una herramienta democrática. Yo entonces, por mí, Elena, traigo un dato que, por ejemplo, en Brasil tenemos un 50% de la población que no tiene acceso a la computadora y un 30% por lo menos que no tiene acceso a Internet. Entonces, ya desde ahí, ¿y qué tipo de acceso lo tienen, no? ¿Cómo lo acceden? Porque un mal acceso no permite conectar a muchos elementos del Internet. Entonces, Eva también pone que quedarse como cerrada dentro de los espacios académicos es muy complejo, porque incluso las mujeres que están adentro de ese espacio como trabajadoras no acceden a los conocimientos que producimos allá, adentro de las universidades. Entonces, las mujeres de la limpieza, las trabajadoras informales que están adentro, que incluso en UNAM, que fue la que yo conocí, hay muchísimo trabajo informal adentro de la universidad, y esas mujeres que ahí están no tienen ningún acceso a lo que nosotras debatimos, incluso sobre mujeres, sobre feminismo. Entonces, qué tan absurdo es estar tan cerca y tan lejana. Y entonces, al fin, Eva nos trae esa importancia de las políticas afirmativas, que la llamamos, como por ejemplo en Brasil tenemos una importante política afirmativa desde 2003, que es la de ingreso de personas de baja renta, de bajos ingresos y personas negras adentro de la universidad. Entonces ellas reciben algún tipo de apoyo o en números o en cotas, como en una parcela de las plazas que se quedan a ellas, para que ellas puedan ingresar en los espacios universitarios públicos. Y eso está haciendo un gran cambio adentro de las universidades brasileñas, pero se falta mucho más. Y, por ejemplo, Eva trae los datos que ya hay de cómo la productividad académica, la producción académica de los hombres fue mucho más grande que de las mujeres en tiempos de pandemia. Entonces, cómo también ahí se demuestra de nuevo esa necesidad de estructurar, de que tengamos más estructuras en las casas, en la ciudad, un refuerzo afirmativo para nuestras producciones, pero también para acercarnos de otras mujeres en otros patamares, de diferentes razas, como lo decimos en Brasil, y así por adelante. Yo como Elena, ¿puedo agregar algo, Andrea?
que es un poco complementando también lo que Angie dijo, no digo tampoco solo como Elena, pero como participante de Habitar el Deseo, es esa reflexión que nos quedamos de cómo transformar esas narrativas todas que estamos presentando acá como datos académicos, cómo la academia puede aceptar esos datos, como lo son, porque algo nos traen de nuestros sentires, de nuestra vida, de nuestra vivencia. Incluso creo que en el evento, ahora ese evento, el cuarto congreso sobre género y espacio, hubo muchas mesas que trajeron esas diferentes propuestas y metodologías. Entonces también aprovecho para felicitar al Congreso, pero al mismo tiempo no podemos nos quedar por acá, porque al fin esta herramienta de la Internet es poquísimo accesible a mucha gente en América Latina, ¿no? Allá ya como Habitar el Deseo y Elena. Eso. Muchas gracias. Sí, Carolina, adelante. Sí, bueno, a diferencia de las chicas, nosotras no venimos de la academia, si bien muchas tenemos título profesional, no trabajamos en la academia ni para la academia, entonces, claro, no nos enfrentamos a esas situaciones que ustedes mencionan. Nosotros en general hemos hecho proyectos en la calle y, no sé, juntas de vecinos, hemos ido a escuelas, como un poco por el boca a boca. Y claro, la situación pandemia nos ha cruzado un poco los brazos. Ha sido difícil en ese sentido llegar a la gente, también porque se cruza con el propio autocuidado que tenemos que tener. Y ha sido un poco duro, pero yo creo que una de las cosas más ricas del trabajar en la calle con las personas en distintas situaciones es esa retroalimentación que no viene como de esta conceptualización que se hablaba en un comienzo, sino más bien como de relevar la experiencia de la propia persona que la hace experta en su vida, experta en lo cotidiano, experta como en sus emociones, y eso no es medible ni tampoco se le puede poner más valor que a otra cosa, sino que vale por sí misma. Entonces, quizás no sé cuál sería la solución en esta instancia de encierro, pero nada, solamente invitar a que sigamos como haciendo lo que podemos hacer también, porque tampoco la idea es como venir a solucionar todo, sino que entregar las herramientas que podamos, que predisponernos para hacerlo mejor siempre. Eso. Muchas gracias. Hay una última pregunta que más bien surgió en el grupo. ¿Cómo podríamos ver los diferentes momentos de la pandemia por las 3 convocatorias o llamadas? ¿Son notables estos momentos? ¿Las narrativas ya terminaron o continúan o cuál es lo que sigue, ¿no? Como qué es lo que sigue. Tenemos solo 10 minutos, 9 de hecho. Entonces, les motivaría para que fuéramos sintéticas en nuestras respuestas para que podamos como cerrar justo en el tiempo. Si alguien quiere comenzar, o si alguien quiere contestarla también, no es una obligación. Sí, Angélica. Bueno, yo hice la pregunta, y la pregunta es porque yo justo en la línea del tiempo vi cómo, por ejemplo, primero empezamos con las narrativas de Habitar el Deseo en México, o bueno, el llamado de aquí, porque son de varios países, y hay como un incendio, ¿no? Estamos apenas así en el primer momento. No sé qué pasó en Brasil, porque ustedes ya hicieron la llamada un poco después, y qué pasa con Callejeras. Creo que había levantado la mano primero Adela. Y después le pasamos la palabra a Eva o a Carolina. ¿Sí? Adela. Ok, voy a ser breve porque dejó una pregunta abierta para Callejeras, ¿verdad? Entonces, bueno, yo desde mi experiencia subjetiva, la pandemia ha tenido pues muchas etapas, pero una de las etapas actuales en que se evidencia mayormente es las diferencias sociales, ¿verdad? Como
ciertas clases se han empobrecido más, tienen menor acceso, un poco lo que también contaban las compañeras. Y cómo la pregunta seguía que si las narrativas terminaron. Quizás de alguna manera nosotros podríamos ser puentes de las narrativas de otras, ¿verdad? Creo que una de las cosas que en mi caso se evidenció es que al proliferar el trabajo doméstico, yo tuve que desconectar muchísimas cosas y soy de una clase, como digo, privilegiada, ¿verdad? Y mucha gente entonces empezó a experimentar el tiempo que dedicaba, que no dedicaba, gracias al apoyo de una trabajadora doméstica, a experimentar muchas mujeres a dejar de hacer sus cosas profesionales porque no tenían el apoyo de una trabajadora o de una persona que llegara a su casa. Entonces, ¿cómo nosotras que tenemos los recursos podemos ser puentes o voceras de otras que no lo tienen y tratar de maximizar esas otras historias? Entonces yo me preguntaría si también esa puede ser otra vía de la narrativa. Gracias. Muchas gracias, Adela. Ya me perdí, no sé si Eva, pero también Isabel está con la mano levantada. Nos quedan solo 6 minutos para recordarles. Eu vou responder rapidinho aqui. Eu acho assim, a gente não consegue, assim, ver os diferentes momentos da pandemia, não necessariamente, mas o que a gente percebe é o estado de espírito das mulheres, assim, no início de setembro para dezembro, né? Principalmente quando começou a aumentar o número de mortos, né, no Brasil. Então, a gente percebe que os primeiros relatos, eles eram muito marcados por um clima de muita angústia, de muita depressão, né? E aí, os últimos relatos, a gente percebe também esse movimento das mulheres de procurar se agarrar à vida de outras formas, né? E aí a gente começa a ver, inclusive nas fotografias, né, umas fotografias mais marcadas pela vida, né? Pelas crianças, pelas plantas, pela luz do sol. Então, eu acho que a gente viu isso, assim, né? Essa mudança do estado de espírito das mulheres ao longo do nosso trabalho. Mas ela já encerrou. Bueno, muy rápidamente, ellas ponen que hay un cambio en el estado de espíritu, en la situación espiritual nuestra, porque acá, yo digo por mí un poco, pero creo que la cuestión territorial es muy importante. Nosotros en Brasil estamos adentro de una atmósfera de mucho caos, es lo que nos dice, por más que creo que los números no son así tan diferentes de México, por ejemplo, pero sí tenemos una atmósfera muy, muy caótica en Brasil por nuestro gobierno. Entonces, ya regresando a lo que dijo Flavia, ella pone como los primeros relatos estaban muy deprimidos y tristes, porque era eso de no saber qué iba a pasar. Y ahora, entonces tenemos un momento de alivio en Brasil, de un poco reducción de los datos, un poco más tranquis, y de repente a principio del año 4.000 muertos, ¿no? Entonces ahora ellas sienten al día. Entonces ellas sienten que las personas se agarran a la vida de la manera que pueden, como desde plantas, desde las crianzas, de los niños. Entonces traen mucho esas imágenes de niños, de plantas, de otras maneras de ver la vida y de ver cómo la vida gana de la muerte. Gracias. Isabel, ya esta sería la última intervención, perdonen que... Bueno, nosotros cuando hicimos la convocatoria ya estábamos como con menos casos y un poco en desconfinamiento, pero ahora de nuevo subieron los casos y el ambiente igual ha cambiado un poco. Yo creo que si se volviera a hacer como algo respecto a la narrativa, sobre todo cuando uno muestra como lo que hicieron otras mujeres, quizás también motive a otras mujeres a participar, sería como invitar a otras colectivas, pero de base como más territorial quizás, porque ahí también se puede llegar a otras mujeres que quizás no ocupan tanto Instagram, pero sí están en grupos de WhatsApp, por ejemplo, así como pensando como en proyectos a futuro. Eso. Súper.
Muchas gracias, estamos terminando entonces en hora. Tengo aquí un saludo que les mandaron a la colectiva de callejeras, que no quería que se me pasara. Dice un saludo a las compañeras de callejeras, maravilloso trabajo que hacen desde La Serena. Y ella es Paula Geria Tapia. Entonces, bueno, dieron muchas gracias también, y les cuento que hay 109 personas conectadas, entonces, bueno, pues ahí también queremos invitar a que hagan sus narrativas también, a lo mejor estas se van modificando, ver cómo todo ese proceso podría ser muy interesante, y también es una invitación, creo, o por lo menos lo veo así a nivel personal, de desarrollo personal también, para conectarse con cosas que a nivel a lo mejor racional uno no tiene tan claro, y que de repente aparece ahí y es como de, wow, una oportunidad. Entonces, y para seguir conectándonos además, para poder seguir articulando. Les vamos a poner en la pantalla nuestras redes sociales para que podamos seguir en contacto, y agradecerles a todas las personas que han estado participando, que han estado escuchando las reflexiones, los análisis de las compañeras, de las compañeras que están representando a sus colectivas, en este caso Angélica, Carolina, Isabel, Eva, Flavia, también a Elena, que hizo la parte de la traducción, a todas las compañeras que están atrás también, viendo lo de los tiempos, y que han estado en todo el proceso, y bueno, agradecer también a la gente del Congreso por permitirnos este espacio, que creo que es súper importante, como decía Elena. Entonces, no sé si alguien más se me quedó por saludar, pero bueno, pues agradecida de este espacio, y que pues, podamos seguir, ¿no? Podamos seguir en este proceso. Y al staff también que nos compartió aquí, y también esa parte técnica. Y ya, muchas gracias a todas